Yo soy Lidia García, soy doctora especialista en estética dental y en los últimos años pues, me he especializado bastante en la parte de carillas inyectadas, que es como muy novedoso en la estética. Llegó recientemente a España, era unos 5 años aproximadamente, y estamos empezando a desarrollar mucho y a intentar utilizar en los máximos casos posibles este tipo de carillas. Voy a haceros un resumen del experto de carillas inyectadas que vamos a empezar a presentar después de verano, pues para que veáis un poquito en qué va a consistir y que os animéis a hacerlo, a ponerlo en práctica. Ay, perdón, muy bien. El experto universitario consta de 15 créditos acreditados por la Universidad UDIMA. Es un título oficial con una duración de unos 6 meses. Un poco de forma libre vais a poder vosotros desarrollar la parte de teoría, porque será online, es un formato mixto. Vosotros vais a poder ir avanzando con la parte teórica por vuestra cuenta, sobre todo adaptándoos a los horarios de los que dispongáis. Y después tendremos una parte más práctica en la que probaremos esta técnica sobre pacientes reales para que podáis poner en práctica esos conocimientos que habéis ido adquiriendo. También tendremos tutorías online. ¿Para qué? Pues para que podáis resolver todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la teoría, para ver si hay alguna cosa que no estáis entendiendo bien o que queráis comentar y que podamos explicar mejor. Vais a disponer de artículos, de vídeos, sobre todo de la parte teórica, pero también de mucha información que os sirva para que veáis antes de ponerlo en práctica. Y en estas tutorías, si tenéis cualquier duda, la podemos ir resolviendo. ¿Cómo vamos a terminar el experto? Lo terminamos con unas prácticas en pacientes para que todos vosotros podáis probar la técnica sobre pacientes, sintáis cómo se lleva a cabo la técnica, si surgen complicaciones que sepáis cómo resolverlo, adquirir esos tips que al final uno por mucha teoría que aprenda, si no lo prueba no lo sabe. Entonces vamos a tener también esa parte más práctica para que lo podáis comprobar. La metodología se va a resumir en varios módulos teóricos con autoevaluaciones tipo test. Los módulos van a abarcar todo el temario necesario que vais a necesitar para poder practicar este tipo de carillas luego en consulta. Es verdad que hacemos un repaso sobre las partes más importantes de la estética dental, que yo creo que son fundamentales para que podáis luego trabajar con toda la seguridad. Y también hay un pequeño bloque en el que hablaremos un poquito de ortodoncia. Ahora os explico bien. También contará el experto con autoevaluaciones, con test en los que vais a poder sobre todo comprobar que lo que estáis leyendo, estáis aprendiendo, corresponde con lo que es realmente, que lo estáis aprendiendo bien, y si no es así, que lo podamos ver en las tutorías sin ningún problema. Vamos a tener clases teóricas en las que contáis con toda la parte teórica en sí, con presentaciones, vídeos en los que vais a poder ver perfectamente de qué estamos hablando, cómo se realiza, que no tengáis ninguna duda. Casos clínicos. Vamos a ver el antes y después de todos los casos que ya hemos ido trabajando con carillas para que veáis hasta dónde podéis llegar con ellos, para que veáis cómo se tiene que realizar, pequeños detallitos que vamos a ir comentando. Esas tutorías de las que hablábamos y una plataforma online en la que estaremos en contacto nosotros. Me parece súper importante que contemos con un apartado en el que hablemos de esos tips, de esos trucos que son principal para la práctica diaria, para que sepáis, pues, oye, en casos concretos, qué color me puede ir mejor, en un paciente que tengo esta situación, cómo lo puedo hacer, para que me podáis enseñar casos en los que tengáis dudas, si lo podéis hacer con unas carillas inyectadas o no. Este tipo de truquitos que luego cuando os ponéis a practicar ya con ello pensáis, ay, ojalá lo hubiera preguntado, pues todo eso también lo vamos a ver. Vamos a tener un módulo de materiales. Yo os voy a explicar los materiales que utilizo habitualmente, los que utilizamos nosotros con esta técnica, y vamos a intentar adaptarlo pues, a la situación de cada clínica en la que trabajéis para ver qué es lo que más se puede asemejar. Pero yo siempre os voy a facilitar los materiales ideales para que podáis trabajar con total seguridad, por lo menos al inicio. Luego ya que podáis ir adaptándolo conforme vayáis aprendiendo. Y ese módulo práctico que hablábamos con pacientes son grupos muy reducidos. A mí este tipo de prácticas no me gusta hacerlo
a un volumen alto de alumnos, porque creo que es muy importante que pueda estar pendiente de cada uno de vuestros casos, de vuestras dudas, que podamos ir uno a uno viéndolo bien. Son grupitos muy reducidos que creo que así al final siempre se practica y se aprende mejor. El plan de estudios, lo que os comentaba, los temas que vamos a poder revisar en este experto. Vamos a repasar los conceptos básicos de estética dental, sobre todo porque yo quiero que con estas carillas cualquier odontólogo pueda realizarlo sin necesidad de que se haya especializado previamente en estética para poder realizar este experto, ¿vale? Vamos a ver esos conceptos básicos de la estética dental, la evolución, cómo ha ido cambiando la estética desde sus inicios. Vamos a sumergirnos en la parte de las carillas para ver cómo empezaron las carillas, esas carillas de porcelana que se utilizaban antiguamente, el composite cuando se empezó a introducir y cómo hemos llegado al punto de las carillas inyectadas en las que trabajamos ahora mismo. El diseño de sonrisa digital, que a mí me parece fundamental. Hoy en día es verdad que muy pocas clínicas trabajan desde el inicio del caso con el diseño de sonrisa, quizá por el desconocimiento. Entonces hay un apartado muy completo en el que vamos a ver cuál es ese diseño de sonrisa, para qué nos puede servir, cómo lo podemos incorporar en la práctica diaria, qué parámetros debemos tener en cuenta y en qué casos debemos modificar el diseño que hemos hecho inicialmente. Sobre eso, los casos van a ir de fábula, porque en el momento que diagnosticamos y planificamos bien, vamos sobre seguro siempre. Si sabemos dónde empezamos y hacia dónde queremos llegar, el camino siempre va a ser mucho más fácil. Vamos a tener un bloque de fotografía dental. Yo antes siempre hablaba de la fotografía dental clásica, con cámara, con flash, con lo que utilizábamos todos en la clínica o con lo que contábamos. En este módulo lo he querido adaptar un poquito más también al uso que estamos dándole ya a la telefonía en la clínica para poder hacer unas buenas fotografías con móviles con una alta resolución. No necesito que os compréis el mejor equipo, entonces os voy a dar esas pautas más fáciles para que podáis, por lo menos al principio, si luego queréis trabajar con cámara perfecto, porque también lo vamos a ver, pero por lo menos al principio, si queréis ir incorporando todo lo que vamos a ir viendo, que lo podéis hacer incluso con el móvil. Vamos a tener otro bloque de color en el que vamos a hacer un repaso a los parámetros básicos de color con los que podemos trabajar, el porqué de cambiar el color previo a unas carillas y ahí nos sumergiremos un poquito en el blanqueamiento dental, que siempre es importante, porque aunque parezca que no, vamos avanzando con el tiempo en los blanqueamientos y es verdad que el blanqueamiento de hace 5 años no es el de ahora y creo que es súper importante que sepáis manejarlo bien para que sea un éxito el final del tratamiento. Vamos a hablar también de composites fluidos, que son con los que vamos a trabajar. Vamos a hablar de marcas en general, de rellenos, de cuáles son los que os van a ir mejor, cómo los debéis utilizar, dudas que os puedan surgir en cuanto a esto, porque es verdad que es una técnica tan novedosa que todavía hay mucha gente reticente al uso de fluidos y vamos a resolver todas esas dudas. Vamos a ver casos prácticos en los que ya hemos trabajado con composites de este tipo fluidos y vais a ver el resultado y vais a ver la evolución a medio plazo. Estamos hablando de pacientes que yo tengo, empecé a lo mejor hace 5 o 6 añitos, que podáis ver cómo han ido evolucionando. Vamos a meternos de lleno en las técnicas de inyección que existen ahora mismo en el mercado, cuáles son las técnicas de inyección, por qué me gustan a mí esta técnica en concreto con la que vamos a trabajar, vamos a ver ventajas, desventajas, vamos a saber cuándo podemos elegir esta técnica y cuándo no. Y en aquellos casos que no, a lo mejor es simplemente porque necesitamos una fase previa. Hoy en día no hay un no rotundo, en casos concretos sí, pero en muy poquitos. Lo importante es saber qué pasos necesitamos antes para poder terminar con unas carillas inyectadas. Y en muchos casos en una ortodoncia, una ortocosmética muy sencilla, que por desconocimiento tampoco la queremos utilizar en clínica o da reparo, da miedo y no empezáis a trabajarlo. Yo os voy a dar unos conceptos muy básicos de principalmente alineadores, que yo creo que es en lo que nos vamos a poder interesar más si estamos trabajando la parte estética y en tratamientos muy cortitos. Si algo va más allá de eso, quizá estamos hablando de una ortodoncia más compleja, pero yo os voy a dar esos truquillos, esos conceptos básicos para que podáis trabajarlo previamente. Por último, nos vamos a enfocar en las carillas lámina, en el sistema de carillas lámina, que es con el que yo trabajo
Tiene pequeñas diferencias con otros sistemas de carillas que ya os explicaré y vamos a ver las características de este sistema, selección de los pacientes, el paso a paso, cómo se hacen estas carillas, cuáles son esos trucos que vais a necesitar si se os complica al inicio, el protocolo de acabado y pulido, súper importante, el pulido de alto brillo que le vamos a dar a estas carillas y cuáles son los controles, los mantenimientos, qué indicaciones le tenéis que dar al paciente, cada cuánto lo tenéis que revisar, ese tipo de cosas. Y por último, veremos esas prácticas con pacientes que vamos a desarrollar con vosotros mismos en clínica, con pacientes que vamos a aportar nosotros para que podáis realizar perfectamente todo un caso de carillas al menos y sobre todo también pues que podáis ver lo de los compañeros que siempre, tanto haciendo como viendo, todos aprendemos. Esas prácticas en paciente real. Vais a hacer siempre al menos un caso de carillas inyectadas sobre paciente con la supervisión del profesorado. Los pacientes los vamos a proporcionar nosotros en el estado ya perfecto, óptimo, para poder empezar a hacer las carillas sin ningún problema, con el saneamiento previo hecho, con los blanqueamientos si fuese necesario, para que el día que empecemos las prácticas vayamos directos al lío y lo podéis hacer perfectamente. Y que ahí ya en persona podamos ver si tenéis cualquier duda, que la podamos resolver sin problema. Cada alumno realiza unas carillas y, por supuesto, ayuda al compañero que corresponda. También veis, cuanto más vayáis, más vais a aprender. A lo mejor a vosotros os surge una duda o alguna complicación y a vuestro compañero no, y viceversa. Y eso es súper importante porque siempre vamos a poder resolver ese tipo de temas todos en conjunto y por eso quiero que esos grupos sean más reducidos, para que podamos tener una atención mucho más personalizada. Al realizar el experto, ¿qué es lo que vais a aprender? Vais a aprender todos los conocimientos, vais a adquirir todos los conocimientos necesarios para hacer un buen diseño de sonrisa digital, ya hoy en día con aplicaciones, porque es verdad que el diseño de sonrisa manual nos llevaba mucho tiempo, que por el ritmo tan frenético que tenemos en clínica no es viable. Entonces yo os voy a explicar pues, una serie de parámetros básicos para que podáis trabajar de forma más sencilla con ello. Vais a saber cuáles son las pruebas diagnósticas y las fotografías que necesitamos antes de empezar a planificar el caso para que tengáis todo bien documentado y podáis ver tanto la evolución como el resultado. Vamos a adquirir todos los conocimientos que necesitéis en cuanto a composites, tanto inyectados como diferentes marcas, como brillo, cuál me va a dar más brillo, en qué caso puedo elegir este o este otro. Vais a aprender todo, las técnicas de inyección, la ortocosmética previa que hablábamos, los materiales y el laboratorio, cómo tenéis que trabajar con el laboratorio para este sistema, qué es lo que tenéis que solicitar y sobre todo la destreza, el mano a mano, lo que tenéis que aprender para que cuando salgáis después de este experto de nuestras prácticas, sepáis hacerlo sin miedo, que no os surjan dudas. A mí no me gustaba cuando todos nos especializábamos, típico curso en el que, bueno, aprendías mucha teoría, pero luego salías y no sabías cómo aplicarlo. Yo con esto lo he enfocado completamente al contrario, es algo súper dinámico, práctico, vais a poder empezar a trabajar con ello desde el día uno y es en lo que quiero que os enfoquéis todos. En cuanto a la rentabilidad de las carillas, porque es súper importante que tengáis esta parte clara para animaros a trabajar con ellas. Hoy en día, trabajar con unas carillas, bien sean de porcelana o de composite estratificadas, requiere muchísima inversión de material y de tiempo de doctores, de auxiliar, de clínica, todo. La rentabilidad que le podemos sacar a unas carillas de composite estratificadas en comparación con unas inyectadas es brutalmente diferente. Una arcada completa de carillas, el precio de mercado está en torno a 1.000-1.200 euros. Una carilla unitaria en 300 o 400. El gasto de material que hacemos tanto con laboratorio de férulas de carillas junto con el material que utilizamos, se reduce una barbaridad, o sea, es que es un 30% menos. Y la rentabilidad para el odontólogo supera el 70%. Ahí hemos puesto un 70% porque es verdad que también va a depender de las marcas con las que queráis trabajar, pero simplemente utilizando como las más top, lo que vamos a ver, más la férula de carillas, aumentáis un 70% esa rentabilidad y es brutal. Vais a poder hacer o sea, estas carillas inyectadas con doble férula en aproximadamente 2 horas, máximo, una arcada completa, que perfectamente vais a poder trabajar en torno a los 1.300-1.400 dependiendo de la zona, el tipo de paciente con el que trabajéis, y el gasto de material no va a superar, os podría decir que unos 300 euros. Fijaos la diferencia
con la cantidad de material que podemos gastar para unas estratificadas. Al realizar el experto, tenemos como 4 bonificaciones, 4 regalos. La primera férula, por supuesto, la vamos a utilizar nosotros en clínica, no tiene ningún coste para vosotros. Es una planificación que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer el diseño, vamos a trabajar sobre ese diseño y lo vamos a ver antes de empezar con el paciente, pero no tiene ningún coste para vosotros. El primer caso de carillas que podáis hacer en clínica va a ser completamente gratuito. El segundo caso que podáis realizar tiene un 50% de descuento en laboratorio y el último que realicéis tendrá el 30%. Es decir, tenéis los 3 primeros casos que os va a suponer todavía más rentabilidad de la que os da un caso normal, más el que vais a poder ver aquí, que es súper importante también. Convocatorias que ya tenemos en marcha, que es importante, van quedando poquitas plazas, sobre todo para esta primera. Vamos a empezar en noviembre, ¿vale? Vamos a ir de noviembre a abril. La teoría va a empezar a estar abierta a partir de noviembre. La vais a estar aprendiendo todos a vuestro ritmo, como necesitéis, en los ratos que tengáis libres, en las horas que podáis. Y vamos a realizar en abril las prácticas sobre paciente. Después tendremos otra segunda convocatoria que va a ir de abril a octubre, ya de 2025. Igual, abriremos la teoría en abril. Vais a empezar a desarrollarla a vuestro ritmo. Vamos a tener mientras tanto esas tutorías, esas consultas que podáis necesitar y hacemos la práctica en octubre en clínica. En cuanto a la financiación, el pago, todo esto, igualmente mis compañeras, ahora os voy a facilitar unos números de WhatsApp, de teléfono para que podáis hablar con ellas, que os van a saber explicar mejor, pero resumiendo un poquito, el coste del experto son 3.000 euros. Podéis hacerlo sin financiación o con financiación bancaria. Para la reserva de la plaza tendréis que hacer un pago de 300 euros y el resto del importe se abona, que lo podéis ir pagando como veis, o mes a mes durante los 6 meses o un único pago del restante hasta alcanzar la totalidad del curso. Si lo queréis hacer a través de financiación bancaria, lo podéis hacer 12 o 18 meses, como mejor os venga cada uno. El precio del curso sería lo mismo y ahí os aparece el importe a 12 y a 18 meses. Para reservar la plaza, que es la parte más importante, yo creo, para aseguraros, ya luego podéis pensar cómo queréis abonarlo cada uno, la reserva de la plaza se hace a través de, o bien, transferencia bancaria con el nombre del alumno a Dentalians y eso, que es la empresa que lo organiza, en ese número de cuenta que os está apareciendo, los 300 euros que comentábamos inicialmente, o bien a través de la página web que ellos tienen, podéis hacer el pago directo con tarjeta de los 300 euros, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, sobre todo en cuanto a temas financiación, administrativo, todo esto que al final yo os intento resumir un poquito, pero siempre mis compañeros os explican 1000 veces mejor. Tenéis ese teléfono, también tenéis ahí la web, tenéis tanto Facebook como Instagram. Ellas os van a responder lo antes posible y os van a dar pues, solución a las dudas que os puedan surgir de todo lo que hemos hecho ahora, ese breve repaso. Espero que os animéis, que os guste, que os pique un poquito la curiosidad de empezar con esta técnica que cada vez vamos viendo más en redes. Antes es cierto que veíamos solamente, sobre todo en Latinoamérica, que es donde empezaron hace años. Ahora ya lo tenemos en España. Tenéis que perderle el miedo y empezar a hacerlo porque es una técnica súper fácil, muy agradecida. Los pacientes quedan contentísimos y es simplemente empezar a trabajar con ellos. Si tenéis alguna duda, ahora mismo abro el chat, me podéis escribir por ahí y yo os respondo enseguida. Nada, los 5 o 10 minutillos que necesitéis, los aprovechamos ahí para responder y vamos hablando. Yo voy a poner esto un poquito en silencio, que ya no necesitáis escucharme. Si tenéis cualquier duda, lo vemos por ahí. Y si no, pues espero veros a la mayoría de vosotros en noviembre conectados y aprendiendo con las carillas inyectadas. Un placer.